Las bienaventuranzas son actitudes, atributos que cada ciudadano del reino de Dios debemos de tener. Lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte es cómo debe ser el carácter de la persona que tiene a Cristo en su corazón. Hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Bendecidos con toda bendición de lo alto. Soy la pastora Ibelis Tejera. En Mateo capítulo 5, verso 6 encontramos esa cuarta bienaventuranza. Nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed, esos son dos de los apetitos más fuertes que podemos tener. ¿Cuántos han tenido una verdadera hambre y una verdadera sed? Que a veces dicen, mal dicho, me estoy muriendo de hambre. Hay muchas personas que se están muriendo, sí, de hambre, pero aquellos que podemos tener alimento, ¿verdad?, que tenemos en nuestra casa, muchas veces decimos así cuando tenemos mucha hambre. O has pasado un día bien soleado trabajando bajo el sol y tienes esa sed y deseas un vaso de agua, una limonada, ¿verdad que sí? Hambre y sed. O te pregunto, ¿cuántos han estado en peligro de morir si no encontraran pronto agua o comida? Hay muchas personas en la actualidad que sufren una verdadera hambre y sed física. Muchos están muriendo de hambre. Pero el hambre y la sed de las que habla Jesús no eran físicas, sino espirituales, emocionales. Y Jesús quería dejar bien claro que la manera, ¿verdad?, de anhelar, de desear la justicia en nuestra vida era así como cuando tienes hambre y sed, ¿verdad? Jesús quería dejar claramente la manera en que debemos de anhelar la justicia, con hambre y con sed. Tener hambre y tener sed, ¿verdad?, significa tener deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar, apetecer. Y Jesús dice que el camino a la satisfacción ferviente, ¿verdad?, y a la felicidad está en buscar la justicia. Ahora, ¿qué es la justicia? Mira cómo dice esta versión de Mateo capítulo 5, verso 6, que creo que lo explica muy bien. Mira esta versión. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Así que la justicia a la que se refiere Jesús aquí es que hagamos la voluntad de Dios. La justicia significa una recta relación con Dios, como también con el prójimo, por supuesto. Justicia, esa palabra es rectitud, es regla, exigencia, equidad. Eso es lo que significa la palabra justicia. Ahora, tener hambre y sed de justicia no es tener deseos de venganza, como muchos creen. Es anhelar y desear el gobierno de Dios en nuestra vida. Justicia es un estado en el que existe una correcta relación entre el hombre y Dios. Eso es justicia. La justicia viene a través del arrepentimiento. Un arrepentimiento real de todo corazón. Recuerda que arrepentimiento es, no lo vuelvo a hacer. Arrepentimiento es un giro de 180 grados. Iba para acá, voy para acá. Un cambio de pensar. Eso es justicia, eso es arrepentimiento, perdón. Ahora, el arrepentimiento verdadero es un proceso. Número 1, es decir no a lo negativo, es decir no a las tentaciones, decir no al pecado. Número 2, es decir sí a lo positivo, decir sí a lo bueno, a lo sano, decir sí al sueño de Dios, al gobierno de Dios en nuestra vida. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente
hacer la voluntad de Dios. Debemos tener hambre y sed de ser transformados a la imagen de Cristo, de ser edificados en la fe. Hambre y sed de justicia. ¿Sabe que Jesús tenía esa hambre y sed de justicia? Sí, ese deseo de hacer la voluntad del Padre. Jesús lo tenía. Mateo 3, verso 13 al 15 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Recuerda que Juan el Bautista estaba bautizando y Jesús viene a él para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía: no, pero ¿cómo va a ser? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó que lo bautizara. Me es necesario que cumplamos toda justicia. Aunque Jesús no tenía pecado, el bautismo que realizaba Juan era por arrepentimiento de pecado. Jesús no tenía pecado. Quería ser bautizado por causa de la justicia. Él le dijo a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, nos conviene cumplir con lo que Dios manda. Te conviene cumplir con lo que Dios manda. Eso es hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Muchos tienen hambre en esta hora. Sí, hay muchos con hambre, ¿verdad? Hambre física. Pero hay muchos que no tienen hambre y sed de justicia, tienen otra clase de hambre. Por ejemplo, tienen hambre y sed de poder político, hambre y sed de poder religioso. Lo hay, lo estamos viendo. Hambre y sed de lo comercial, de cosas materiales. ¿Sabe? Dios bendice, es dichoso, feliz, bienaventurado, bendecido el que tiene el deseo de cumplir con la voluntad de Dios. Mira algunos ejemplos de aquellos que tenían hambre y sed de justicia, que lo encontramos en el libro de los Hechos. Vamos en Hechos capítulo 2. Cuando Pedro en el primer día de Pentecostés, ¿verdad? En el día de Pentecostés, predicó. Las personas se conmovieron con esa palabra. Recuerda, habían recibido la llenura del Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo prometido. Y entonces las personas, cuando Pedro predicó ese primer mensaje, se conmovieron. Esa palabra los conmovió, sintieron hambre y sed de justicia y le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedro les dice: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y de vivir, bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Y sabes que 3,000 personas obedecieron al Evangelio el mismo día que lo oyeron. ¿Qué pasó? Tenían hambre y sed de justicia, hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. En ese mismo libro, en el capítulo 8, nos encontramos cuando Felipe predicaba el mensaje a los samaritanos. Los samaritanos obedecieron cuando creyeron, deseaban obedecer, tenían hambre y sed de justicia. Luego lo vemos a Felipe en ese mismo capítulo, que el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carro donde iba el funcionario, el eunuco de Etiopía. Y entonces oyó el evangelio este hombre y deseó hacer la voluntad de Dios. De hecho, yo encuentro que este hombre funcionario de Etiopía, que era eunuco, es un ejemplo muy bueno de tener hambre y sed de justicia. Él había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Y le dijo a Felipe: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? E inmediatamente obedeció. Deseaba cumplir la voluntad de Dios.
En Hechos capítulo 16 vemos al carcelero y su casa. Todos fueron bautizados a medianoche y se regocijaron. Todo, él y toda su casa por haber creído a Dios. Todos ellos, al oír la palabra de Dios, les vino hambre y sed a su espíritu. Hambre y sed de justicia le vino a su espíritu, a su alma, deseando obedecer a Dios en todo. Estos y otros demostraron mucha hambre y sed de justicia, oyendo el evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo y siendo bautizados sin demorar. A veces en nuestras, ¿verdad? En las iglesias de hoy en día te hacen pasar por 1000 clases para entonces luego ser bautizados. Aquí simplemente oyeron la palabra y al instante fueron bautizados. No, ¿verdad? Cada iglesia tiene sus normas, ¿verdad? Tienen sus reglas, pero te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¡Wow! Isaías 55, versos 1 y 2 nos dice, todos los que tengan sed vengan a tomar agua, y los que no tengan dinero vengan y compren y coman. Compren vino, leche, sin que les cueste nada, gratis. ¿Sabes? Hay que tener hambre y sed. Hambre y sed. Anhelo, deseo por la voluntad de Dios en nuestra vida. Mira cómo es anhelar. Me gusta cómo el libro de los Salmos nos habla mucho. Te voy a traer 2 o 3 ejemplos del libro de los Salmos. Salmo 42, versos 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es anhelar. Salmo 63, 1 dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida. Aleluya. Eso es anhelar. Salmo 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Eso es anhelar. Salmo 119, verso 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Porque los juicios de Dios sobre tu vida son buenos. Porque cuando tú deseas hacer su voluntad, cuando tienes hambre y sed de hacer su voluntad, eso es bueno para tu vida. Bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, llenos. A esto se refería Jesús cuando dijo a la mujer frente al pozo en Juan 4, 13 y 14. Todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, le decía la mujer frente al pozo. Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Aleluya. Estará saciado. Juan 7:37 nos dice y 38, en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Aleluya. Hambre y sed de justicia. Nuestra justicia no puede ser como la de los fariseos, porque no vamos a ser saciados. Ni la fama, ni el éxito, ni el poder, ni el dinero satisface el hambre y la sed de justicia. Pero si tenemos hambre y sed de justicia, sí seremos saciados. Jesús lo prometió. Y para esto lo que tenemos que hacer es lo que dice Mateo 6:33. Busquen primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Lo más importante es que reconozcamos a Dios como único Rey y que hagamos lo que Él nos pide. Dios nos dará a su tiempo todo lo que necesitemos. Así que termino con esta, Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, ni por la comida que a vida, sino por la comida que a vida eterna permanece. Te repito, Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, la que se echa a perder, sino por la comida que a vida eterna permanece. Nos vemos la semana que viene con la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Nos vemos, sea grandemente bendecidos.